Hola, ¿cómo están? Acá nuevamente el doctor Videla, es de la comisión, si no me equivoco, 6051 o 6251 de teoría del Estado, de los miércoles de 20 a 22:50, transmitiendo de manera virtual por la crisis sanitaria que tenemos. Una aclaración previa es que voy a tratar de terminar de dar la materia para los últimos días de mayo, primeros días de junio, a ver si algunos de ustedes pueden rendir virtualmente. Después les voy a explicar, ahora no me pregunten. Les pueden rendir virtualmente y eso permitiría que algunos de ustedes no tengan que ir a cursar en junio, lo que me parece un despropósito, junio-julio, porque todavía va a estar la situación un poco riesgosa, además van a tener que tomar subtes, estar en aulas con 40, 50 alumnos. Personalmente yo no puedo porque me encuentro en un grupo de riesgo, no voy a estar este invierno, estará otro docente, pero estará trabajando conmigo para hacer el empalme para aquellos que cursaron una parte de la materia virtual y la terminarán presencialmente, si es que se cumple la reprogramación de decanato. Pero tratemos todos de estudiar y de seguirme para que puedan rendir virtualmente en junio, me parece mucho más apropiado. Bueno, en la clase de hoy lo que voy a tratar de hacer es una pequeña introducción al libro que estamos utilizando, que es el libro de política o ciencia política, una introducción de Joseph Vallès, un autor español, catalán, que es el que ha elegido el doctor De Luca, el titular de la cátedra, y está subido en WordPress. Ustedes todos lo tienen a este material. Es un material bastante apto, bastante adecuado para un primero, segundo, hasta tercer año de la facultad. Es claro para entender, la gramática es clara, no es demasiado técnico. Si se le puede encontrar algún defecto, sería en que a veces es un poco redundante, repite las cosas, y a veces es un poquito ambiguo en el sentido de que lo que explicó de una manera lo explica un poquito diferente en la segunda o tercera vez que se encuentra con esto. Entonces, esto nos causa una especie de fatiga, pero más allá de eso no creo que sea un libro tan difícil. Por otra parte, el libro no lo leemos todo, vamos a leer una parte, la segunda y la tercera parte, no sé si llegamos a la cuarta, y la primera parte directamente no se lee, no la tienen ustedes en el internet. Entonces yo lo que quisiera hacer es hoy explicarles un poquito el libro en general y qué es lo que dice, perdón, la primera parte, que es la que no está subida al internet, para que ustedes cuando empiecen a leer, supongo que ya lo han leído, la segunda parte del libro, tengan una mejor referencia y comprensión. ¿De qué se trata el libro? Bueno, tiene 4 partes, voy a hablar de la primera. La primera es introductoria y nos explica 2 o 3 cosas fundamentales. La primera, ¿qué es la política? La política es una actividad social, una actividad humana. Segundo, ¿qué es el poder político? Para que haya política tiene que haber poder político, un tipo peculiar de relación entre las personas. Tercero, la política se manifiesta algunas veces como organización o estructura, otras veces como un proceso y otras veces como los resultados de ese proceso. Y en cuarto lugar, cuestiones metodológicas, en las cuales hoy no voy a entrar. Me voy a referir a las 3 primeras. En primer lugar, decimos la política es una actividad humana, una actividad social, que el libro, en la parte que obviamente ustedes no tienen, la define como la gestión o la resolución de los conflictos entre las personas. Es decir, donde hay política hay conflictividad y la función del político no es crear más conflictos, a pesar de que hay políticos que crean conflictos, sino los políticos que polarizan, los políticos que no respetan a los demás, etc. Sino el político tiene que tratar de resolver, de mantener la armonía. El sistema político no se puede recalentar por cuestiones de conflicto. Los griegos decían al Estado, a la comunidad le llamaban polis,
y a esta actividad le llaman política como nosotros, todo viene del número de poleos, que quiere decir muchos, de la palabra polios. Entonces, los griegos sabían que allí donde hay muchos, casi naturalmente va a haber una comunidad, una polis, pero casi naturalmente también va a haber un conflicto, polemos. Entonces, esta raíz polios, polis, polemos, nos permite recordar un poco que allí donde hay muchos, hay una organización, hay conflicto y de alguna manera el conflicto tiene que ser zanjado. Vieron, repetí lo que acababa de decir, es mi metodología. Es muy raro que alguien se pueda perder cuando doy clase porque siempre tomo unidades de sentido cortas, unidades de texto cortas, y normalmente la voy repitiendo y le voy diciendo a usted qué es lo que voy a dar, qué es lo que estoy dando y qué es lo que acabo de dar, acabo de hacer. Hablamos de la política. Ahora el segundo aspecto es el del poder político. Es muy poco lo que voy a decir. Evidentemente para que haya política algunos tienen que mandar y otros tienen que obedecer. Los que mandan normalmente son llamados líderes políticos, autoridades. Lo que me interesaría es que capten que la fuerza, si bien viene vinculada al poder político, no necesariamente tiene que estar con el poder político. Les doy un ejemplo. Con esta pandemia se ha ordenado que estén en su casa, aislamiento social preventivo, etc. La mayoría de las personas están haciéndolo bien o más o menos bien y algunos se resisten. Solamente esos que se resisten van a ser acompañados, obligados a seguir las instrucciones para combatir la pandemia, pero los demás no. Y en general esto es siempre así. La fuerza es la última ratio, el último momento en que recurrimos, la última cosa a la que recurrimos, la última medida a la que recurrimos cuando el poder político no se cumple. Y debe ser este poder político, por supuesto, legítimo, consensuado, no debe basarse en la fuerza como corolario de lo anterior. La tercera cuestión de la introducción que ustedes no tienen, que es el tema de esta clase, vieron, estoy repitiendo para atrás, que es 3 aspectos de la política: estructura, proceso y resultado. ¿Qué quiere decir que la política es estructura? Bueno, que la política es estructura quiere decir que hay una organización, que hay instituciones, que hay lugares de poder, que hay lugares para hablar, que hay una constitución, que hay leyes, etc. Esta parte arquitectónica de la política es la que nos indica que hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, que hay estados que son diferentes entre sí, que hay procedimientos a seguir, etc. El segundo tipo de manifestación de la política es cuando esa estructura se pone en movimiento. A eso le llamamos proceso. Proceso es el proceso dialéctico, el proceso dialógico, el proceso de expresar opiniones, de solicitar medidas, de dar razones, a veces de comprar opiniones también. La política en este sentido se manifiesta dinámicamente, mientras que la arquitectura de la política como estructura, es más bien estática. Y el resultado es el resultado de poner nuestras opiniones dentro del marco de la arquitectura política y ver qué es lo que resulta. Normalmente vamos a pedir A, otro va a pedir B y el resultado va a ser C, que va a tener un poco de lo primero y un poco de lo segundo. No seamos absolutistas, los malos políticos, y hay muchos malos políticos circulando entre nosotros. Si vos no pensás igual que yo, idéntico a lo que yo pienso, y querés llegar hasta acá, no sos bueno, no sos argentino, no podés tener derechos políticos, sos, no sé, trabajás para otro país, etc. Se dicen cosas malas. No, la política, como decía antes, es gestión de conflictos. Entonces, es buscar siempre un medio o parcialmente ir moviéndose progresivamente de un punto a otro, pero no despreciando a los que han dado su opinión en el proceso. El resultado nunca va a dejar contentos a todos, pero los va a dejar a todos relativamente contentos y no va a olvidarlos. Bueno, esto entonces es la introducción al libro que ustedes no tienen.
para que sepan a dónde comenzamos. Comenzamos aproximadamente en la página 73, después de que el alumno ha visto qué es esa política como actividad humana, qué es el poder necesario para que funcione, qué es la fase de estructura, la fase de proceso y la fase de resultado, y algunas cuestiones metodológicas. ¿Se dieron cuenta? Acabo de repasar. Nunca los dejo solos. Aun cuando se pierdan, esto claro, para un video no hace falta, pero en la clase, nunca los dejo solos. A veces ustedes pierden la concentración porque pasó un bichito por 10, 20 segundos, un minuto, y piensan que la clase ya no saben cómo agarrarla. Perdieron el ómnibus y a lo mejor en ese momento no se hizo nada, se repitió, se dio un ejemplo, el profesor hizo un comentario, etc. De todos modos, y si me esperan un segundo, si pasa un bichito, lo mejor es tener siempre un RAID. Aprendan a concentrarse. Ustedes son millennials, están siempre atacados por esto del WhatsApp, el celular, el cambiador de canales, te ofrecen esto y a los 15 segundos te ofrecen esto otro, y a los 30 segundos te ofrecen esto otro. Haces algo porque sabes que lo podés anular y hacerlo de nuevo. Bueno, pero en la vida real no es así. En la vida de la comunicación virtual puede ser. Así que ensayen seguir este video. Cuando no comprendan algo, si yo no he rebobinado, rebobinen ustedes. Bueno, ¿de qué nos habla de la página 73 en adelante? Bueno, vuelve a la noción de estructura o de arquitectura. Dice, por ahí la redacción no es clara. En esta segunda parte, perdón, esto está dándome dolores de cabeza. En esta segunda parte, y se me va, atendemos a la dimensión estructural de la política, aquellos elementos, instituciones, reglas que las ordenan. Las diferentes combinaciones de estos elementos son lo que nos dan arquitecturas políticas diferentes. Es decir, hay una dimensión estructural de la política, lo que está siempre, lo que permanece, las instituciones, las reglas, las arquitecturas, y todo eso conforma una organización. El autor luego dice, de los últimos 400, 500 años para acá, la forma política más característica, la arquitectura o la estructura política más característica ha sido el Estado. El Estado entonces es considerado por este libro como la parte estructural de la política y por eso empezamos por ahí. Porque, bueno, el curso se llama Teoría del Estado, no quisiera entrar ahora en las razones por qué se llama, qué debe verse o no verse. Entonces, si la política es arquitectura, si la política es organización, en los últimos 500, 600 años, lo que hemos asistido es el desarrollo, la construcción de una arquitectura u organización a la que llamamos estados, que tiene diversas fases: el estado absoluto, el estado liberal y últimamente el estado liberal democrático, estado populista también en los últimos años. Son las etapas de este estado que nosotros vamos a estudiar. Ahora vamos a pasar a un poquito lo que sigue, pero vamos a cortar ahora el video para ver si sube con 14 minutos o es necesario hacerlo más reducido.